Buenas noches, ¿cómo están? Paz de Dios en el hogar, en el corazón, en la vida de cada una de las personas que en esta noche están conectados. Y hemos transitado hace poquitas horas una semana sumamente importante para el cristianismo, donde recordamos, donde conmemoramos la Semana Santa. Y una semana tan importante como lo es la Navidad, donde en una recordamos el nacimiento del Salvador y en otra recordamos el sacrificio más grande de amor, sacrificio con propósito, como reflexionábamos el martes pasado, ese sacrificio que Él realizó por cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo hizo por amor, para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos tener la salvación, la vida eterna, la sanidad y la esperanza. Hace pocas horas que celebramos la Pascua. La Biblia dice que nuestra Pascua es Cristo. Celebramos con gratitud el hecho y recordábamos también las palabras que le dijeron los ángeles a las personas que fueron a buscar en la tumba a Jesús, porque buscan entre los muertos al que está vivo. Él resucitó. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado hace más de 2000 años. Él está con nosotros. Lo que hacemos en Semana Santa es recordar con tanta reverencia, con tanto amor y con tanto agradecimiento su obra redentora en la cruz por cada uno de nosotros. Anhelamos de todo corazón que usted haya vivido una semana de reflexión, una semana de agradecimiento, una semana de agradecer a Dios por esa muestra tan grande de amor que Él ha tenido y tiene cada día para con cada uno de nosotros. Le estamos saludando desde el primer tabernáculo cristiano de la ciudad de Río Branco, a través de mi casa de oración. Y como siempre le decimos, ¿qué le parece si ya comienza a compartir el video, tanto por Facebook como por YouTube, para que otras personas tengan la oportunidad de escuchar esta palabra de esperanza, de poder orar juntamente con su familia? Hoy más que nunca, en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos palabras o noticias que conforten nuestros corazones. Y usted puede ser portador de buenas noticias, al igual que los ángeles, al compartir esta palabra, esta prédica, esta casa de oración, con personas, con familiares, con sus contactos, para que ellos también reciban la bendición de Dios. Hoy quisiéramos conversar un poquito acerca de un tema que es bien importante, y que en algún momento de la vida posiblemente cada uno de nosotros hemos tenido que encontrarnos con esa palabra, encontrarnos con esa palabra que implica una situación, implica un compromiso y muchas veces puede implicar un gran desafío. Y la palabra es la palabra garantía, ¿sí? La palabra garantía. Y estudiando el diccionario, que es un recurso tan importante, ¿verdad? Cuando nosotros queremos profundizar acerca del significado de algo, está el diccionario o los diccionarios. También están, en este caso, también los diccionarios bíblicos, que nos ayudan mucho cuando nosotros queremos profundizar en las palabras que se encuentran en la Biblia. Cuando fuimos a buscar sobre la garantía, qué es una garantía, qué es garantía, encontramos algunas explicaciones. Por ejemplo, una de ellas, mire, dice: seguridad de que una cosa va a suceder o realizarse. O sea, una garantía, en este caso, es tener la seguridad de que una cosa va a suceder o
se va a realizar. O sea, la certeza de que esa cosa se va a realizar. Otra definición es, por ejemplo, un documento, una garantía es un documento que garantiza un compromiso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a alquilar, hoy por hoy, para alquilar un inmueble, usted necesita una garantía. Y vaya que qué responsabilidad es para una persona ser garante de alguien. ¿Por qué? Porque está poniendo algo, está colocando algo de su propiedad como garantía, por ejemplo, de ese alquiler, para que uno pueda acceder a un alquiler de una propiedad. Pero es un acto de confianza. ¿Por qué? Porque si la persona tiene algún problema financiero y no puede cumplir con el compromiso, por ejemplo, del alquiler, quien salió de garantía tiene que pagar de sus recursos. Y hemos visto muchas veces personas que pierden propiedades o pierden inmuebles por haber salido de garantía. Entonces, una garantía es algo sumamente importante y de mucho compromiso. Otra definición que encontramos de la palabra garantía dice cantidad de dinero u objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación. También acontece, y continúo con el ejemplo del alquiler de un inmueble, que a veces cuando nosotros no conseguimos que alguien salga de garantía, porque para salir de garantía la otra persona tiene que poner los títulos de sus propiedades, entonces el propietario del lugar que nosotros vamos a acceder a través de un alquiler, por ejemplo, puede pedir una de las condiciones a modo de garantía es que se le entregue una determinada cantidad de dinero, ¿sí? Por ejemplo, 2 o 3 meses adelantados o algún objeto de valor que quede como prenda para asegurarse de que se cumpla esa obligación. Entonces, ¿cuán importante es una garantía? Tener la garantía de algo. Y hoy, con base bíblica como lo hacemos siempre, queremos hablar sobre la garantía de creer. Cuando nosotros nos vamos al ámbito espiritual, al ámbito de la fe, el creer es una garantía. ¿Garantía de qué? Por ejemplo, vamos a ir al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, el libro de los comienzos, el libro de los orígenes. Y ahí vamos a ver la historia de un hombre que fue desafiado por Dios. Su fe fue desafiada. Dice la Biblia que este hombre, que tiene un nombre muy cortito de apenas 3 letras, que se llamó Noé, encontramos en uno de los capítulos del libro de Génesis que la población donde vivía Noé, es decir, la raza humana, había desobedecido, estaba viviendo de una manera que desagradaba tanto a Dios, que Dios había determinado hacer juicio con la raza humana. Y que había determinado, a través de algo que nunca había sucedido, terminar literalmente con todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. ¿Por qué con algo que nunca había acontecido?
Porque hasta ese momento en el cual Dios habló con este hombre llamado Noé, nunca había llovido. Cuenta la historia bíblica que subía desde la tierra como un rocío que humedecía la naturaleza, que humedecía las plantaciones, pero nunca había llovido. Ahora Dios, cuando comienza a examinar a la raza humana, Dios comienza a mirar a las personas, encuentra que en toda la humanidad que le desagradaba, había una persona que lo agradaba. Y ese hombre se llamaba Noé. Dice que era un hombre que tenía reverencia de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Y era el único ser viviente que vivía rectamente ante los ojos de Dios. Así que Dios decide salvar a Noé y a su familia. Pero para que él pudiera alcanzar esa salvación y ese milagro, tenía que hacer algo. Y ese algo era como poner una garantía en las manos de Dios. Era su obediencia, su fe y su confianza. ¿Por qué? Dios le dijo: Noé, voy a destruir a toda la raza humana a través de un diluvio. Va a llover durante 40 días y 40 noches. Y nunca había llovido, no se conocía la lluvia. Así que Dios le dice: vas a hacer un arca, como una barca muy grande, y le dio las medidas exactas de largo, de ancho, de longitud, de detalle, porque Dios es un Dios muy organizado. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y que Él construyera esa embarcación, esa arca, para que a través de esa arca él y su familia fueran salvos de la destrucción. Era una cosa irrazonable. No entraba en la razón de ningún ser humano. Pero Noé tenía su fe puesta en Dios. Le creyó a Dios. Por lo tanto, la fe lo llevó a obedecer. Y dice la Biblia que, a pesar de las burlas y de la incomprensión de las personas que vivían en la época de Noé, Noé construyó el arca tal cual como Dios se lo dijo. ¿Sí? Lo hizo por fe. Lo hizo porque creyó que si lo hacía, su familia se iba a salvar de la destrucción que azotaría a toda la tierra. Cuando Noé construye el arca, cuando la termina en el tiempo señalado por Dios, mire lo que le dice Dios en el capítulo 7, y voy a leer el versículo 1, el 5 y el 7 de Génesis. Dice: el Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Luego el versículo 5 dice: Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Versículo 7. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. Y cuando yo leía este versículo que Dios le decía a Noé:
entra en el arca con toda tu familia. Mi corazón se conmovía y por eso tenía este deseo de compartir esto con ustedes. De que lo que le garantizó a Noé la salvación de su vida y de su familia, de la destrucción que efectivamente vino sobre toda la faz de la tierra, lo que le garantizó la salvación fue la fe. Por eso nosotros titulamos esta palabra, esta reflexión, la garantía de creer. El creer es una garantía. El tener fe nos garantiza de contar con el favor de Dios. Usted y yo somos salvos por la fe en Jesús. Noé y su familia fueron salvos de la destrucción porque Noé creyó que efectivamente iba a venir esa destrucción y edificó un arca. Esa arca representa hoy por hoy la protección de Dios. Y por eso yo le digo a usted con toda su familia, haga lo que hizo Noé, entre en el arca para ser protegido por Dios en este tiempo que estamos viviendo. Y no es que usted y yo construyamos un arca material, pero podemos construir un arca espiritual que traiga protección y salvación a nuestras familias. Métase en el arca de la presencia de Dios. Métase en el arca de la oración. Métase en el arca del estudio de la Biblia, la palabra de Dios, que nos acerca a Dios y que nos habla acerca de cosas venideras que usted y yo desconocemos. Porque Noé creyó por cosas que iban a venir y que nunca habían sucedido. Y esa fe fue su garantía. Fue salvo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. O sea, 8 personas fueron salvas por la fe de un solo hombre, de un dueño de casa que se atrevió a creer y a hacer algo para proteger a su familia. Usted como dueño de casa, usted como dueña de casa, como padre de familia, como madre de familia, en este tiempo peligroso que estamos viviendo, usted y yo podemos hacer algo para que nuestra familia se salve. Y hay promesa de Dios. Y la fe es la garantía de que esa promesa se cumpla. Y una de las promesas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la fe es la garantía de que nuestra familia va a ser salva. Amén. ¿Puede escribir amén ahí en el chat? La fe, el creer en Dios, es una garantía, o sea, la garantía de creer. Y si nosotros nos vamos más adelante al libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es lo que se llama la galería de la fe, ¿sabe con quién nos vamos a encontrar? Primeramente con la definición de creer, de la fe. Y luego nos vamos a encontrar con Noé. Y mire lo que dice Hebreos 1. Dice: ahora bien, la fe es la garantía. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la garantía de que voy